Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien, a pesar de todo lo que estamos pasando últimamente. No podemos reunirnos, no podemos tener nuestro culto normalmente como estamos acostumbrados, pero sabemos que el Dios es un Dios soberano, un Dios que está en control de todas las cosas y nos permite todas estas cosas por algún motivo y que realmente podemos cada uno de nosotros en nuestro hogar está aprovechando ese tiempo para meditar en su palabra, estudiar, analizar todo lo que está pasando. Realmente, en cierta manera, le extrañamos realmente a todos. Realmente algo diferente lo que estamos pasando. Realmente, hasta grabar los estudios, realmente nos parece algo diferente, algo nuevo. Realmente, lo que nos encantaría, lo que me gustaría realmente es estar realmente hoy en la iglesia con ustedes, todos juntos, alabando a Dios. Pero por circunstancias no podemos, entonces queremos traer la meditación a la palabra de Dios y que realmente la palabra de Dios nos puede dar aliento, nos puede exhortar, animar en ese momento difícil que en cierta manera estamos pasando todos nosotros. Vamos a estudiar hoy el Salmo 46, un salmo cuya literatura es una poesía. Podemos también decir que es un salmo de alegría. Realmente es un salmo muy conocido por la mayoría de los creyentes. Pues, ¿quién no ha cantado alguna vez la canción Dios es nuestro amparo y fortaleza? Estoy de más que seguro que la gran mayoría alguna vez ya ha cantado este himno. Creo que este salmo es muy oportuno estudiar por todo lo que estamos pasando hoy en día. Realmente donde muchas personas, y de seguro incluyendo nosotros, los hijos de Dios, estamos pasando momentos de tensiones, inseguridades, preocupaciones de lo que pasará después de todo ese tiempo y hasta mismo después de la cuarentena que estamos pasando en Paraguay. ¿Qué será después del 12 de abril? ¿Será que vamos a poder volver a la normalidad? ¿Será que no va a aumentar los casos de infectados? ¿Será que va a mengar o va a quedar estable? ¿Será que podemos salir a trabajar normalmente? En fin, muchas preguntas pueden pasar por nuestra mente y entender y comprender que esa realidad que estamos pasando no es solamente en Paraguay, pero en muchos países del mundo están con la misma situación, incluso algunos peor que el nuestro. Por esta razón, el Salmo 46 que vamos a estudiar esta mañana será de mucha bendición meditar en este salmo. Podemos encontrar en este salmo tranquilidad y seguridad de Dios. Algo totalmente diferente que estamos viviendo en estos tiempos. Prendemos la tele, escuchamos miles de muertos en diferentes partes del mundo. Escuchamos que las enfermedades siguen creciendo, problemas, discusiones, crisis. En cierta manera, queriendo o no, estas informaciones que hoy el mundo nos está menando de estas informaciones, trabajan en nosotros. Por esta razón, vuelvo a repetir, el Salmo 46 nos traerá tranquilidad y paz, pues Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. A pesar que muchas veces sabemos que Dios está en control de todas las cosas, en saber que Dios es soberano, que nada escapa de su voluntad, que está en control de todas las cosas, pero de igual manera nos causa en ciertas medidas inseguridades, algunas veces impotencia, o a lo mejor en algunos más, a otros menos. Pero sí trae una inseguridad, trae una inestabilidad.
No dudamos del poder de Dios de ninguna manera. Creo que esto no pasa en la mente de un verdadero hijo de Dios. Dudar del poder de Dios. Dudar que Dios está en control de todas las cosas. Pero de seguro pasa por nuestra cabeza muchas preguntas. También ansiedad en querer entender lo que Dios quiere enseñar con toda esa situación. ¿Qué podemos aprender de todo lo que estamos pasando? Sin dudar el poder de Dios, a lo mejor en nuestra mente pasa por esto. Todas estas preguntas. Y justamente este salmo nos dará la seguridad que necesitamos en estos momentos difíciles. En momentos que parece que todo se complica. En momentos que parece que Dios no escucha a nosotros. Es un salmo que me dio aliento, que me animó esta semana. Que para mí, realmente debo confesar, está siendo difícil y complicado pasar por todo lo que estamos pasando. Y estoy seguro que para muchos tampoco está siendo fácil toda esa situación. Ojo, no quiero que mal me interprete. No estoy hablando de desesperación, pero sí estoy hablando de una preocupación, de una inseguridad que va a pasar. Pero no hablo en desesperación, pues estoy seguro y convencido que Dios está en el control de todas las cosas. Y confío en la palabra de Dios que podemos ver en Romanos 8:38. Perdón, 8:28. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, la palabra de Dios me da la seguridad, me da la certeza que todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, no estoy hablando en desesperación. Esto no significa, pero esto no significa que no nos afligimos, que estemos de cierta manera tristes, preocupados por la situación. No sé ustedes, pero yo estuve y estoy en cierta manera preocupado, pensativo en qué se puede hacer. ¿Qué Dios quiere enseñarme con todo esto? ¿Cómo están los hermanos que hace tiempo no nos encontramos? ¿Cómo está cada uno de los hermanos con su relación con Dios? Son cosas que aún no trabaja realmente esto. ¿Cómo están las personas que trabajan en cierta manera conmigo? Que dependen de un trabajo para tener su ingreso día a día. En fin, muchas cosas de seguro pasan por la cabeza de uno. A lo mejor algunas personas se preocupan más, a lo mejor otros menos, pero confiado en Dios. Que todo tiene un propósito. Que en este momento que estamos pasando por estas pruebas, por estas dificultades, podemos pedir en oración a Dios sabiduría para poder entender y comprender el propósito de todo esto. Y justamente encontramos esto en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Y leo para ustedes, Santiago dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales, que sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchas veces este versículo es sacado de contexto. Decimos muchas veces a las personas, si te falta sabiduría, pida a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. Pues en la realidad, este versículo que acabo de leer está hablando justamente en un contexto de pruebas, en estos momentos difíciles. Podríamos inclusive decir esa situación en que la mayoría estamos pasando hoy en día por este virus, matando tantas personas, y que realmente podemos pedir a Dios sabiduría para poder entender y comprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con todo esto. Sabiendo que Él dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y cómo el Señor me puede pedir esto? Después de tanta inseguridad, de tantas cosas que está pasando. Bueno, pida a Dios sabiduría, dice Santiago, el cual nos dará sin reproche para entender y comprender el propósito de todo lo que estamos pasando. Porque debemos entender que algo personal, Dios tiene un trato individual con cada hijo suyo. Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera personal e individual. Por lo tanto, hermanos, yo no tengo ninguna duda de que todo lo que está pasando tiene un propósito. La palabra de Dios dice, todas las cosas nos ayudan bien, dice. Pero a lo mejor no entendemos, no comprendemos. Y Santiago dice, pídele a Dios sabiduría y Él nos va a dar sin reproche para poder entender y comprender que Dios nos quiere enseñar con esa situación. A cada uno de nosotros, a cada hijo suyo, Dios quiere enseñar algo. Entonces, hermanos, le invito a abrir nuestra Biblia en Salmo 46 y pedir ayuda, que el Espíritu Santo nos permita entender y comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana quiero pedir gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo que estamos pasando de diferentes maneras, por estas pruebas. Algunos más, otros menos. Algunos más preocupados, otros menos preocupados. Pero te rogamos, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé luz para entender y comprender que tú estás en el control de todas las cosas. Tú tienes un propósito para todo esto. Te pedimos tu guía, tu ayuda para poder entender este salmo y comprender cómo podemos aplicar en nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos alimente, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra realmente nos anime, Señor, a seguir adelante, Señor. Damos gracias, Señor, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pedimos que lea, abrimos la Biblia, vamos a acompañarnos con la lectura, el Salmo 46. Y dice la palabra de Dios, Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame y se turbe sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra.
que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. El título de este salmo para esta mañana puse como título: Dios es nuestro protector. El objetivo de este estudio que vamos a tener es comprender y valorar que Dios siempre nos protege y descansar en su protección divina, pues Él es nuestro pronto auxilio, y entender que todo tiene un fin. Conocer y reconocer que Él es Dios. Todas las cosas tienen un propósito, tienen un fin. Y este salmo nos va a mostrar justamente esto: conocer y reconocer que Él es Dios. Este Salmo 46 es un himno en que en cierta manera celebra victorias. Así como el Salmo 47 y 48 son tres salmos de victorias. Puede ser que este salmo sea inspirado por una victoria, o puede ser por su lenguaje. Podría ser también que se aplica a una situación de una crisis. Podría ser entonces que este fue escrito cuando el ejército de Asirio invadió la tierra y rodeó a Jerusalén. Este podemos encontrar en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 19. O también podría ser el tiempo de la gran liberación, que podemos ver en 2 Reyes 19:35. Sea cual sea la situación que fue escrito, lo que nos trae y nos muestra este salmo, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Él está con nosotros, es nuestro refugio. Por esta razón encontramos dos veces el refrán en este salmo, una frase que se repite dos veces en los versículos 7 y versículo 11, donde dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mostrando así el énfasis de este salmo, que Dios es el jefe de los ejércitos. Es lo que nos dirige, es lo que nos gobierna. Es el Dios de pacto. Es un Dios que no miente, pues Él está en medio de nosotros. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro auxilio y nuestro refugio. Esta es la idea de este salmo. Por lo tanto, podemos notar perfectamente en ese Salmo 46 que está dividida en tres partes de este salmos. En nuestro estudio vamos a dividir también en tres partes para poder entender y comprender la grandeza de Dios. De versículo 1 a 3 vamos a ver que Dios es el refugio en las catástrofes. De versículo 4 a versículo 6 vamos a ver que Dios es el refugio y paz. Y luego vamos a ver de versículo 8 a versículo 10 que Dios es el refugio y quiere que conozcamos que Él es Dios. Por lo tanto, es un salmo que nos va a dar una énfasis, mostrar que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Por lo tanto, vamos a ver entonces en esta mañana la primera parte, diciendo que puse como título esto: Dios es refugio en las catástrofes. Y podemos ver esto en el versículo 1 al 3. Vamos a leer nuevamente el Salmo, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame se turbe sus aguas y tiemble las montañas a causa de su braveza. Interesante cómo empieza este salmo, presentando la seguridad que caracteriza a Dios.
mostrando en cierta manera la grandeza de Dios. Nos presenta tres seguridades en este salmo. Nos presentando tres seguridades que podemos tener en Dios en las tribulaciones. Entonces nos presenta este salmo, versículo 1 al 3, las tres seguridades que podemos tener en Dios en las tribulaciones. Como sabemos, las tribulaciones nos está acá indicando un sentido de problemas, un evento que nos causa dolor, sufrimiento. Por lo tanto, podemos ver que en las tribulaciones, en los problemas, en los sufrimientos, Dios es nuestro amparo. Primera seguridad que tenemos. La segunda seguridad que tenemos, en las tribulaciones, Dios es nuestra fortaleza. Y la tercera seguridad que nos muestra este salmo, que en las tribulaciones Dios es nuestro pronto auxilio. Podemos ver y entender que la palabra acá, amparo, nos está mostrando un sentido de refugio. Es algo o alguien a quien se busca, o es alguien a quien se busca para recibir ayuda o protección. Esto significa la palabra amparo. Alguien a quien se busca para recibir ayuda o protección. Entonces podemos ver claramente que el salmista está diciendo que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es nuestro amparo. Es nuestro refugio. Es aquel en quien tenemos ayuda y protección en las tribulaciones, en las situaciones de problemas o ocasiones que nos está causando dolor, tristeza, sufrimiento. Dios es nuestro amparo, nuestro protector en el momento de las tribulaciones. Él nos ampara, Él nos protege. Qué grande saber que Dios nos protege, que Dios es nuestro amparo. Pero también encontramos que Dios es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza está mostrando un sentido de fuerza. Por lo tanto, podemos ver claramente que Dios es nuestra fuerza. En los momentos difíciles, en las tribulaciones, Él es nuestro refugio. Es lo que nos da la fuerza, tanto física como mental, es lo que nos protege a nosotros. Y por último podemos ver que Dios es nuestro auxilio. Acá la palabra auxilio está mostrando un sentido de ayudante. Una persona que contribuye al cumplimiento de la necesidad o el apoyo de un esfuerzo o un propósito. Entonces podemos decir que Dios es nuestro pronto auxilio. Que ahí está Él preparado para auxiliarnos, para darnos el apoyo en las tribulaciones. Qué hermoso y qué grandioso saber que nuestro Dios es nuestro amparo. Es saber que Dios es nuestra fortaleza y nuestro auxilio. En las tribulaciones, en los problemas, en circunstancias que nos están causando dolores, en saber que Dios está con nosotros, que nos protege, que nos da la fuerza y que está ahí para dar el apoyo necesario para nosotros. Por esta razón el salmista continúa diciendo, por lo tanto dice, versículo 2, por lo tanto, ya que saben que Dios es el amparo, que Dios es la fortaleza, que Dios es pronto auxilio, por lo tanto, no temeremos, dice. Ya que Dios es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto, no debemos temer, estar asustado o sentirse ansiosos o aprensivos acerca de algo. ¿Por qué? Porque Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es lo que nos protege. Es lo que nos da la fuerza.
Es nuestro auxilio en las tribulaciones. Por esta razón no debemos temer. El estudio domingo pasado, justamente el hermano Pablo, estudiando San Juan capítulo 14, versículo 1 a 5. Pero quiero destacar un solo versículo de este estudio que él hizo, que era San Juan 14, 1, que decía: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Hermanos, no se turbe vuestros corazones, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No debemos temer, porque Dios está en control de todas las cosas. Y justamente el versículo 2 de ese salmo continúa y nos va a presentar dos casos de catástrofes naturales que pueden ocurrir. Pero de igual manera no debemos temer. El versículo 2 y 3 del salmo dice lo siguiente: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame y se turbe sus aguas, y también los montes a causa de sus bravezas. Podemos ver acá en este versículo 2 y 3, encontramos dos veces la palabra aunque. Por lo tanto, no debemos temer aunque, mostrando que aunque, a pesar que las tierras sean removidas, a pesar que las aguas se turben, Dios sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No debemos temer. Dios está en control de todas las cosas. Prácticamente el salmista está enseñando aquí que Dios es la fortaleza en los momentos difíciles, en las adversidades, en momentos de caos. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. El salmista acá utiliza ejemplos de cataclismos naturales, desastres naturales, como gran terremoto que afecta a la tierra, los montes del mar, aunque la tierra sea removidas, los montes traspasan la mar, las aguas se turban, los grandes maremotos, en fin, puede haber catástrofes terribles, pero no debemos temer, no debemos ser temerosos, pues confiamos en Dios, porque Dios es nuestro amparo. Ante todas las amenazas de la naturaleza que puede presentar, igual a Dios nuestro refugio. Él es el creador de todas las cosas. En Él está el control de todas las cosas. Pues todas las adversidades tienen siempre un propósito para los que confían en Dios. Descansan en Él. Para todos aquellos que conocen a Dios, todos estos problemas tienen un propósito. Y para aquellos que no conocen a Dios, aquellos que rechazan a Dios, Dios usa esas circunstancias para que las personas puedan reconocer que todo lo que está pasando es culpa de pecado, que es una advertencia de parte de Dios para que el mundo se arrepienta y reconozca a Dios. Por lo tanto, creo que para nosotros este salmo es de gran consuelo y aliento para los tiempos que estamos viviendo. Realmente me animó mucho en saber, en leer estos 3 versículos. Al menos me fue gratificante en escuchar la voz de Dios a través de su palabra esta semana.
No te preocupes, pues puede pasar todo lo que está pasando, pero Dios me seguirá siendo mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. ¿Para qué temer? Y esta palabra para mí esta semana fue de aliento, en saber que puede pasar, todo puede pasar, pero Dios sigue siendo mi amparo. Dios sigue siendo mi fortaleza, lo que me fortalece. Dios sigue siendo mi pronto auxilio. Es momento en que Dios de seguro está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, de diferentes maneras. Es un momento que cada uno de nosotros podemos reflexionar y podemos preguntar qué Dios quiere enseñarnos con todo esto. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que el versículo 1 a 3 nos enseña que puede haber catástrofes naturales, puede haber problemas de todos los sentidos, pero no debemos temer porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las dificultades, en los problemas. Él está con nosotros. Entonces podemos ver en esa primera parte del Salmo que Dios es nuestro refugio en las catástrofes, en los problemas, en las circunstancias difíciles. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. La segunda parte del Salmo, que se va del versículo 4 al 6, Dios va a mostrar que Dios también es refugio, pero también a la par es la paz. Versículo 4 al 6 dice la palabra de Dios así: de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. En estos versículos del 4 a 6, el salmista va a mostrar el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios soberano que está en el control de todas las cosas, que estableció la orden de la creación, que detiene los caos, un Dios que está para proteger todas en las calamidades, un Dios protector que nos refugia. El versículo 2 al 3 muestra que Él es nuestro refugio en las tribulaciones. Pero ahora, el versículo que vamos a ver va a dar un contraste, mostrando que Él está en el control nuevamente, pero que Él es la paz que el mundo tanto necesita. Que en Él no seremos inquietados, que Él nos ayudará. Vuelvo a leer versículo 4 y 5, dice: de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana, dice. Podemos ver entonces en esos dos versículos el contraste de los versículos anteriores que hemos estudiado, que mostraban los disturbios de la naturaleza. Ahora acá los versículos 4 y 5, el salmista presenta una perfecta paz y tranquilidad en la ciudad de Dios, en el santuario de la morada del Altísimo, dice. Por lo tanto, estas palabras, el santuario, morada del Altísimo, no hace referencia de Jerusalén, la residencia terrenal que Dios escogió. Por eso dice el versículo 4, de río sus corrientes alegran la ciudad. Donde hay un río que corre la ciudad y alegran la ciudad.
Encontré una información en internet. En la realidad no sé si tiene referencia al mismo río que habla este salmo. Pero me pareció interesante lo que encontraron estas personas ahí. Leo, dice así el título. Debajo de Jerusalén corre un profundo río, dice. Las excavadoras que cavaban para una nueva estación de ferrocarril profundamente bajo la superficie del centro de Jerusalén han descubierto lo que los geólogos dicen que es el mayor río subterráneo jamás encontrado en Israel. Después dicen, encontramos un bonito pero pequeño río subterráneo, dijo el profesor Amos Funk, jefe de la unidad de investigación de cuevas del Departamento de Geografía de la Universidad Hebrea. También dijo lo siguiente, en términos de Israel, es la más larga corriente subterránea que jamás hemos visto. Es una especie de cañón que ha sido cortada por la corriente de agua durante un largo periodo de tiempo, tal vez millones de años, dijo Frunke. En realidad no sé si tiene referencia, pero me pareció interesante que ellos encontraron un río subterráneo cuando quisieron hacer un ferrocarril. Pero volviendo a nuestro estudio, interesante lo que dice el salmista. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay un río, las corrientes alegran la ciudad de Dios, dice, mostrando descanso, mostrando una perfecta paz y tranquilidad en la ciudad de Dios. Que por supuesto siempre siendo amenazados por naciones enemigas. Pero el río que corre la ciudad muestra la confianza y la protección que Dios está en medio de esta ciudad. La imagen, lo que nos quiere traer, nos quiere enseñar este salmo, es que podemos reconocer que la fuente de la tranquilidad, de la paz, que alegran la ciudad, es la gracia de Dios. Es la provisión de Dios. Es el río con sus corrientes que alegran la ciudad. Muestra un río puro de agua de vida que es dado por la gracia de Dios, que refresca y alegra la ciudad. Hermanos, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, está en el control de todo. Y continúa diciendo el salmista, versículo 5, Dios está en medio de ella. No será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Dios está en medio de la ciudad. No será movida, dice. Nuevamente el salmista muestra el contraste, mientras el versículo 2 y 3 mostraba los problemas. Ahora acá el versículo 4 muestra que el río con sus corrientes alegra la ciudad. Y ahora vemos versículo 5 que Dios está en medio de ella. Debemos entender, hermanos, y agradecer a Dios por esto. Que hoy nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Todos aquellos que pasaron de muerte a vida, todos aquellos que entendieron su condición, que estaban muertos en sus pecados y delitos, que se arrepintieron y creyeron en la obra de Cristo, hace parte, forma la iglesia. Pueblo santo, escogido por Dios. Por lo tanto, así como el salmista muestra que Dios está en medio de la ciudad, escogida por Dios, ahora Dios está con nosotros, que somos su iglesia, su pueblo, pueblo escogido, pueblo santo. Por lo tanto, la iglesia
no se puede mover, no se puede ser sacudida, no puede ser desaparecida, porque Dios está en medio de ella. Dios es lo que nos protege, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Dios está en medio de nosotros. Por esta razón, no podemos ser desaparecidos. Por esta razón no podemos ser sacudidos. Porque Dios está en medio de nosotros. Dios nos ayudará. Y así fue con Jerusalén. Dios le libró, Dios le castigó, Dios daba misericordia. Dios castigaba, misericordia. A pesar de ser un pueblo duro de corazón, pero Dios extendía misericordia a ellos. Y hoy en día Dios actúa de la misma manera con nosotros. A pesar de nosotros no merecer. A pesar de nosotros ser un pueblo duro de corazón. Pero de igual, Dios derrama gracia y misericordia en nosotros. Nos escogiendo y nos adoptamos en ser hijos suyos. Hermanos, este salmo nos trae una riqueza en saber que Dios es nuestra seguridad. No estamos seguros porque somos buenos. No estamos seguros porque vamos en la iglesia. No estamos seguros. Estamos seguros por la gracia, la misericordia de Dios. Porque Él por su gracia, por su amor, por su misericordia, nos escogió. Y formamos parte de la gran familia de Dios. Llamada iglesia, apartado afuera. Esta es la razón que nos mantiene firmes nosotros. Pero el salmista sigue también diciendo en los versículos 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Podemos ver, y sigue que Dios ayude, podemos ver dos acontecimientos. La liberación de Israel y cuando el pueblo salía de Egipto. La liberación podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Leo a ustedes, versículo Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35 dice: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. También podemos ver Moisés en Éxodo, capítulo 14, versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, dice, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios a huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Por lo tanto, para ellos, era acontecimiento que estaban familiarizados ellos, haciendo recordar que Dios, un Dios soberano, un Dios protector, que a pesar de sus errores, a pesar de su dureza de corazón, Dios le protegía. Y luego dice el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derribó la tierra. Los paganos se enfurecieron, los reinos se movieron, pero Dios nuevamente muestra su poder. Dio él su voz, se derretió la tierra. Mostrando acá el salmista el control absoluto de Dios. Por lo tanto, hermanos, no debemos temer
Dios está en control de todo, en las catástrofes naturales y también en la paz. Podrán levantar naciones, pueblos, personas contra nosotros. Puede venir ese virus, estas enfermedades, pero nada de estas cosas escapa del control y de su voluntad. Nada de las cosas escapa del control y de la voluntad de Dios. Él con su voz puede dar fin en todo si es que esta es su voluntad. Por lo tanto, lo que cabe a nosotros es confiar, es descansar, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y por último, vamos a encontrarnos el versículo 8 a 11, el versículo 7 vamos a dejar por último. Encontramos la tercera y última parte, mostrando el refugio de Dios. Encontramos la primera parte, entonces, que Dios es nuestro refugio en la catástrofe, en los problemas, en las tribulaciones. Encontramos la segunda parte, que Dios es la paz. Que Dios es nuestro refugio y la paz. Y la tercera parte, vamos a ver que Dios es el refugio. Y quiere que conozcamos que Él es Dios. Dios es nuestro refugio y Dios quiere que conozcamos que Él es Dios. Versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Acá encontramos en este versículo 4 verbos en un modo imperativo. Quieren expresar un mandato, un ruego o un deseo. Acá encontramos los dos primeros verbos, dice, venid y ved. Venid está utilizado en un sentido de avanzar hacia o acercarse a alguien o a algo. Y luego encontramos el verbo ver, que está mostrando un sentido de ver, de percibir mediante la vista. Pues dice, venid y ved, dice. Entonces podemos preguntar, ¿cuál es el mandato del salmista? ¿Qué quiere Dios decirnos con esto? Venid, ved. Lo que Dios nos está diciendo, avance, mire, avance y fije tu mirada. ¿Pero qué debo mirar? Las obras de Jehová, las obras de Dios. Acabamos de estudiar las cosas maravillosas que Dios hace. Puede haber catástrofes, pero Dios nos protegerá. Yo soy lo que doy la paz, alegro la ciudad, estoy en medio de ustedes. Puede venir naciones turbar a ustedes, pero con mi voz puedo dar un fin en todo esto, si es mi voluntad. Por lo tanto, el salmista dice, venid y ved las obras de Jehová. Acabamos de decir las obras de Jehová, que le ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros del faraón. Avanza. Fíjate tu mirada en las obras de Jehová. Es avanzar que podemos fijar nuestra mirada en las obras de Jehová.
que ha puesto el asolamiento en la tierra, que le hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que le quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Realmente, hermanos, esta última parte del Salmo nos invita a contemplar las obras de Dios. En la parte de arriba, el salmista mostraba que Dios como amparo, fortaleza. Ahora, esa última parte del Salmo nos da una énfasis en la gloria de Dios, que Él ha puesto asolamiento en la tierra. Un Dios que es poderoso para hacer destruir la tierra o para forzar la paz según su voluntad. Hace cesar la guerra. Por eso da énfasis en la gloria de Dios, un Dios todopoderoso. El Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios que está en el control de todas las cosas. Y para terminar, el salmista nos manda otra vez con dos verbos. Estad quietos y conoced, dice. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Está quieto, dice, en un sentido de detenerse, de suspenderse, de poner un fin, un estado o una actividad. Está quieto para suspender tu estado, suspender tus actividades. Y luego dice, conocer, dice. En un sentido de conocer, estar consciente, estar informado de un hecho, de una información específica. Por tanto, el salmista no termina con nosotros, dice, está quieto, quédate tus actividades, conocer, buscar estar informado. Y surge una pregunta, ¿para qué tenemos que detenernos? ¿Qué es lo que debemos conocer? Y el salmista dice, está quieto y conoces que yo soy Dios. La idea acá del salmista con estos dos verbos imperativos nos está indicando un mandato para reconocer la grandeza de Dios. Acabamos de hablar en los versículos anteriores que Él ha puesto asolamiento en la tierra. Un Dios que es poderoso para destruir o para forzar la paz, para hacer cesar la guerra según su voluntad, para cesar todo. Por lo tanto, hermanos, Dios está dando una orden a nosotros en esta mañana. Nos está dando una orden para poder reflexionar diciendo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. No te desesperes, tranquilízate. Ya he mostrado que yo soy Dios, que controla todo, que doy paz. Un Dios que tiene control de todas las cosas. Un Dios soberano, que a pesar de la dureza de nuestro corazón, está en medio de nosotros. Que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que es el Dios de refugio, que es un Dios que nos cuida. Está quieto. Conoced que yo soy Dios. Quédate quieto. Quédate. Quiero. Y conoced que yo soy Dios. Esto quiere Dios con nosotros esta mañana, hermanos. Apague el televisor que solo muestra tristeza, dolor, problemas.
Quédate quieto. Escuche mi voz. Quiero ser tu amparo. Quiero ser tu fortaleza. Quiero ser tu pronto auxilio. Pero para eso te mando. Está quieto, dice. Y conoces que yo soy Dios. Pasa tiempo conmigo. Busque conocerme más. Por esa razón dejé mi palabra. Por eso tenemos la Biblia. Deje de escuchar el mundo. Deje de escuchar noticias. Deje de estar mirando esas informaciones que están tirando por todos lados. Está quieto. Tenés mi palabra, donde puede encontrar paz, tranquilidad. Está quieto. Y conoced que yo soy Dios. Hermanos, Dios nos está invitando. Dios nos está invitando a nosotros para que podamos quedar quietos. Apaguemos el televisor. Quedar quieto. Escuchar su voz. Él quiere ser nuestro amparo. Él quiere ser nuestra fortaleza. Él quiere ser nuestro auxilio. Por eso nos mandan esta mañana. Y eso te mando. Quédate quieto. Conoced que yo soy Dios. Pasad tiempo conmigo, dice. Busque conocerme más. Tened mi palabra donde va a encontrar paz, tranquilidad. ¿Por qué? Y con eso termino. Versículo 7 y versículo 11. ¿Por qué? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Encontramos acá la gran importancia teológica de este salmo. Nos transmite conceptos muy importantes. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Jehová de los ejércitos revela una idea militar, un contexto de guerra, que el Señor es el comandante, el jefe de batallón. Está con nosotros, dice. Nos indica compañía, que el Señor está en compañía, que el Señor nos va a acompañar. Y por último dice, Dios de Jacob, una manera poética de referir al Dios del pueblo de Israel, colocando en manifiesto la importancia del pacto y la alianza que el Señor ha hecho con su pueblo. Por lo tanto, hermanos, cabe destacar que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es impenetrable y se convierte en un lugar de refugio, defensa para nosotros, sus hijos, que por la gracia y la misericordia nos adoptó, que nos protege contra los ataques de los enemigos. En fin, en Él estamos totalmente seguros, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestro jefe de batallón y estará con nosotros hasta el fin. Por eso dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, yo no sé ustedes. Yo no sé qué está turbando tu corazón. Yo no sé qué está inquietando. Pero lo que yo sé, que Dios nos habló hoy a través de su palabra, diciendo a nosotros que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También nos mostró a nosotros que Él es el Dios de paz. Él es un Dios
que con su voz puede dar terminado todo si está en su voluntad. Pero también vemos un Dios que nos da una orden. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Dios ha mostrado toda la grandeza que Él es. Ahora nos dice, está quieto, dice. Conoced que yo soy Dios. Confiad que yo soy Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Está con ustedes. Está conmigo. Está con nosotros. Él es nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Estamos totalmente seguros en Él. Porque Él es nuestro jefe. En nuestro batallón. Estará con nosotros hasta el fin. Y con eso termino. Leo Mateo 28:20. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:10. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios realmente puede dar confortos. Que la palabra de Dios esta mañana nos puede dar amparo. Nos puede realmente engrandecer a Dios. Hermanos, está quieto. Quédate. Conoced que yo soy Dios. Yo soy tu amparo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio. Descansa en mí. Yo soy un Dios que tiene el control de todas las cosas. Nada acontece por casualidad. Todo tiene un fin. Todo tiene un propósito. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos pueda alentarnos hasta esta mañana con ese precioso salmo que fue de mucha bendición en mi vida esta semana. Y saber que Él es mi amparo, que Él es la paz y que Él es un Dios que quiere que yo les conozca. Y es un Dios que está conmigo todos los días hasta el fin. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero dar gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por saber que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones. Puede pasar todas las cosas, Señor, pero tú mantienes firme con nosotros, Señor. Tú eres el Dios de la paz. Tú eres Dios que puede cesar, puede terminar todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú eres un Dios que nos manda esta mañana, está quieto y conoced que yo soy Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que tienes para nosotros. Damos gracias por todo esto que estamos pasando, Señor. Que tú trabajes en nosotros, en cada uno, Señor. Que tú realmente puedas moldearnos, puedas enseñarnos de la manera que tú crees más apropiado, Señor. Gracias, Señor, por esto, en Cristo Jesús. Amén.